Este es el tubo de pitot estática. Se trata de un aparato cuya función es medir la velocidad en fluido y por ello es muy utilizado en la aeronáutica. De manera que el fluido entraría de forma paralela a la entrada del tubo, mientras que aquí lo haría de forma perpendicular. Por lo tanto, aquí siempre mantendríamos la presión sub cero, que es la presión atmosférica a la altura a la que nos encontremos. Mientras que aquí tendríamos esa misma presión más la presión dinámica provocada por la velocidad de entrada del fluido. El fundamento teórico es básicamente que cuando el aire entra por el tubo con una cierta velocidad se produce una diferencia de presiones, como ya hemos comentado, que hace que el agua adquiera una cierta altura. De manera que el agua bajaría por aquí y subiría por aquí, adquiriendo esta cierta altura que la vamos a llamar H. La presión es fuerza a partido de superficie. Entonces vamos a partir de que cuando se produce esa diferencia de altura en la columna de agua se alcanza un equilibrio de fuerzas. El diferencial de fuerza en la entrada del tubo es diferencial de fuerza es igual a diferencial de masa por la aceleración. Como el diferencial de masa es igual a la densidad por la superficie por el diferencial de la distancia, el diferencial de fuerza será igual a la densidad por la superficie por el diferencial de distancia por la diferencial de la velocidad partido del diferencial de t, que es la aceleración. Y ahora, como esto es v, pues integrando obtenemos que la fuerza que incide por esta zona del tubo es la densidad por la superficie por la velocidad al cuadrado entre 2. Ahora, la fuerza provocada por la subida de la columna de agua, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, como la masa sería la densidad del agua por la superficie por la altura que alcanza, pues esta fuerza sería igual a la densidad del agua por la superficie por la altura, y como la aceleración es la gravedad, pues esta sería la fórmula. Ahora, como la sección en todo el tubo es la misma, podemos emplear el concepto de presión, que es la fuerza a partir de la superficie. De manera que la presión incidente sería la presión provocada por la velocidad sería la presión dinámica, con lo cual presión dinámica es igual a la densidad del aire por la velocidad al cuadrado partido por 2, mientras que la presión provocada por la subida de la columna de agua es igual a la densidad del agua por G por la altura que alcanza. Entonces ahora vamos a analizar las presiones que actúan en esta línea, que para que haya un equilibrio deben ser iguales. Por lo tanto, aquí lo que tenemos en el lado izquierdo, lo que tenemos es la presión atmosférica más la presión dinámica más la presión provocada por esta columna de aire, que tendrá una altura X, con lo cual será densidad del aire por X y por G. Mientras que en el lado derecho lo que tenemos es la presión atmosférica más 2 veces X, porque el agua la altura que perdemos aquí la ganamos aquí, más la que ya teníamos, con lo cual esto es X y esto también es X, luego H es 2X, más la densidad del agua por G y por 2X, menos la columna de aire que hemos perdido, que sería menos la densidad del aire por G y por X. Con lo cual, despejando, tenemos que densidad del aire por velocidad al cuadrado partido por 2, que es la presión dinámica, es igual a 2 por la densidad del agua por G por X, menos 2 por la densidad del aire por G por X. Y ahora despejando, obtenemos que X es igual a la densidad del aire partido por la velocidad al cuadrado partido 4G por la densidad del agua menos la densidad del aire. A partir de esta expresión podemos obtener la velocidad del vehículo, suponiendo que no tengamos aire, en función de la altura que haya alcanzado el fluido, con lo cual la velocidad será igual a 4
por G por X por la densidad del agua menos la densidad del aire partido de la densidad del aire y raíz cuadrada.